Bienvenidos a Conexión Global de esta semana. El tema de este capítulo tiene que ver con la crisis que estamos viviendo hoy en la frontera norte de nuestro país con el Perú, y que no es, fíjese, un fenómeno accidental ni espontáneo. No es simplemente que los migrantes decidieron regresar o volver a su país. Lo que estamos presenciando es un efecto directo de una llamada política potente. Es el anuncio del candidato presidencial José Antonio Kast a que los migrantes irregulares abandonen Chile voluntariamente antes de ser expulsados. Un mensaje claro, urgente y para algunos puede ser amenazante, pero que lo cierto ha generado algo que no veíamos en los últimos 4 años de la gestión de la actual administración del presidente Gabriel Boric. Un movimiento real. Migrantes que ingresaron irregularmente al país y que el Estado chileno no supo o quizás no quiso regularizar, hoy están tomando la decisión de irse. Se están desplazando hacia el norte porque simplemente por primera vez hay una voluntad política firme respecto a un orden migratorio. Y esa voluntad se expresa con plazos y anuncios, además de medidas concretas. Es decir, la salida de migrantes está ocurriendo porque hay una señal política clara, más que por una política pública estructurada. Pero este proceso visible y mediático tiene un costo humano también bastante grande. Hablamos y hemos visto familias completas que llegan a la frontera literalmente con lo opuesto y que obviamente tienen que tener una salida digna. Frente a eso, el presidente interino del Perú ha decidido militar la frontera. José Gerí ha decidido militarizar a la Policía Nacional Peruana junto a las Fuerzas Armadas, lo que ha generado más parece una crisis diplomática que una coordinación humanitaria. Y aquí entramos al corazón de este problema. Chile ha vivido 4 años marcados por improvisación y lentitud en una gestión migratoria, y hoy, por primera vez, la respuesta que se genera a esto son efectos concretos y que vienen no necesariamente del Estado en ejercicio, sino que, como lo decía hace algunos momentos, de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Él se presenta como, hasta ahora, ¿cierto?, único que ha mostrado una voluntad real para abordar este tema. Esto frente a una ciudadanía cansada del desorden, y eso obviamente que cala profundo. Lo cierto es que este escenario de mitigación a una migración que deja solamente una discusión técnica se convierte en un campo de batalla donde se juega la conducción del país. Mientras el actual gobierno ha mostrado vacilaciones tardías, reacciones ante la crisis de la frontera, la oposición ya instaló su primer tema en la moneda el próximo 11 de marzo. Se trata del plan Escudo Fronterizo, presentado durante la campaña presidencial por José Antonio Kast en compañía del general de Carabineros en retiro Enrique Bassaletti y el general en retiro del Ejército Cristian Vial, ambos hoy parlamentarios electos, uno en la Cámara de Diputados y el otro en el Senado. Un diseño que busca endurecer el control de la frontera e incorporar infraestructura física y también tecnológica, además de acelerar los procesos de expulsión de quienes se encuentren en situación irregular. Esta propuesta polémica para algunos, necesaria para otros, ya está moldeando el debate público y obligando a la institucionalidad a responder. Y es allí donde se juega parte importante del próximo ciclo político, entre quienes exigen orden y control y entre quienes advierten que la seguridad no puede sacrificar la dignidad humana. Una frontera norte que ya no está mostrando el costo de llegar tarde. Ahora la discusión llega, por supuesto, con quién ofrece soluciones. Este es el Conexión Global de esta semana, un programa que hacemos cada semana en compañía de Rodrigo Mellado en la producción. A continuación viene una entrevista en profundidad de un hombre que sabe de este tema. Estará junto a nosotros Richard Koyunyan, vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Athena Lab, concejal de Las Condes y experto, por supuesto, en temas de relaciones internacionales, seguridad y defensa. Ahora viene esa entrevista. Bueno, vamos a la entrevista en profundidad. Durante el día de hoy vamos a conversar de seguridad, de defensa, de relaciones internacionales, temas importantes, y lo haremos con alguien que sabe. Nos acompaña Richard Koyunyan English. Richard, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Richard es experto en defensa, en seguridad nacional, es además concejal por Las Condes y vicepresidente ejecutivo de Athena Lab. Athena Lab es un centro de estudios que se dedica justamente a la profundización de temas
de defensa, seguridad y relaciones internacionales, entre otros. Partamos por ahí. ¿Cómo están las relaciones internacionales y la defensa en mira de lo que será, cierto, la futura administración? Si nos vamos a las encuestas, y virtualmente sería la de José Antonio Kast. Yo creo que, es decir, José Antonio va a tener una tarea por delante, que es, uno, recomponer relaciones. Porque el presidente Boric, a veces como que él tiene muy claro, el presidente Boric, que es responsabilidad del presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales, pero a tal punto que a veces se mezcla con sus intereses personales. Lo decía yo en la editorial pasada, cuando el embajador de Estados Unidos hace una alusión, y dábamos cuenta que una característica de este gobierno ha sido la personificación de una política que debería y se había entendido siempre como una política de Estado. Es decir, evidentemente las relaciones entre países también se conducen por detrás de las personas, eso es indudable, pero en el caso de Chile, Chile tiene que, yo diría, a ver, primero, en el gobierno de Kast, yo no sé si las relaciones exteriores van a ser la materia prioritaria. Creo que las materias prioritarias van a ser la economía y la seguridad. Pero eso no quita que tengamos que tener buenas relaciones con nuestros países vecinos, con la Argentina, Bolivia, Perú, con China y con Estados Unidos. Nosotros tenemos que reconocer esa realidad. Económicamente dependemos de China y estamos en el mundo occidental y tenemos una relación, yo diría, bastante clara históricamente con los Estados Unidos. Y la tenemos en materias de defensa y en otro orden de cosas. Y yo creo que, ahora, dicho eso, particularmente donde se unen la agenda de seguridad con la agenda de relaciones internacionales, es en el Triángulo Norte, podríamos decir, en ese donde tenemos la frontera con Perú, con Bolivia y con Argentina. ¿Tan acontecido en estos días? Claro, está acontecida, pero además tenemos fenómenos que nos afectan de la misma forma. Y probablemente para el gobierno del presidente Kast, que salga elegido, no lo veo tan difícil para él trabajar con el gobierno de Milei, con el gobierno de paz en Bolivia y ¿cómo se llama? Bueno, y Perú, quién sabe, tenemos por lo menos una relación hasta julio del próximo año, aunque las elecciones son en abril, pero yo creo que hay intereses comunes que nos ponen. Hoy en día tenemos más cosas que nos unen que nos desunen. A ver, hemos hecho con Richard una proyección de lo que podría ser la futura administración en relaciones internacionales y defensa. Vámonos para atrás. ¿Cómo ha sido la evaluación de estos 4 años? Porque si hay algo que todo el mundo está de acuerdo, que hubo un cambio importante en la mirada de las relaciones internacionales y la defensa. Yo creo que, a ver, en las relaciones internacionales, nosotros partimos con cuando se establece el nuevo gobierno, teníamos a esta señora Urrejola, se llamaba. Sí, Carolina Urrejola. Y ella vino a representar esta política exterior que se llamaba la política exterior feminista, que tenía un toque femenino, y la turquesa, que era bastante influida por los temas medioambientales. El problema es que el gobierno, cuando arranca, confunde a veces lo que son fines con medios, y lo que permite nunca perderse en relaciones exteriores cuál es el interés nacional. El interés nacional de Chile es lo que a Chile le haga mejor, y a veces estábamos en esta discusión que el gobierno estaba más interesado en colocar temas medioambientales encima de la mesa, independiente de que le fueran positivos o negativos a Chile, temas de derechos humanos, temas de toque femenino, y eso obedecía a una escuela de relaciones exteriores que venía desarrollándose al alero del Frente Amplio hace un tiempo. Yo creo que eso duró un año más o menos hasta que comenzó a requebrajarse y aparece, ¿te acuerdas? Van Claveren, un toque un poquito más tradicional, con corbatas, ¿no es cierto?, en el manejo de relaciones exteriores. En un mundo que, más allá de la figura que tú lo representas bien, es de muchas formas, de gestos. Es un mundo diplomático, entonces, que se manejan así. Hasta el embajador nuestro en España comenzó a aportar, se puso corbata, se puso más ¿cómo se llama?, más diplomático en su comportamiento. Entonces, yo diría que hasta ahí vamos bien. Es decir, pero el problema es que cuando salimos de esa otra, apareció la crisis en Ucrania, la crisis en Medio Oriente y una serie de otras situaciones que hicieron que... Y aparecieron las opiniones personales del presidente Boric. En este caso, en el gobierno anterior de Piñera teníamos descoordinaciones a veces entre la Cancillería y el segundo piso, porque habían en el fondo 2 ministros siempre. Benjamín Sala
por un lado, y el otro era el ministro que estuviera de Relaciones Exteriores de turno. Acá, Van Claveren yo creo que ha sido bastante condescendiente con Boric, pero no ha habido alguien en el segundo piso desordenando las relaciones. El que desordena las relaciones es el presidente y su enfoque personalista y estas causas que él desembarca. Entonces, lo cual significó todo este quiebre que tuvimos con Israel. O en Ucrania probablemente la opinión del presidente Boric es bastante alineada con la del resto del mundo. Piensa, Richard, que Javier Milei va a cumplir 2 años y nunca había una reunión bilateral. Y el momento en que se encuentran ni siquiera se para saludarlo. No, Detalles. Son detalles, por eso, pero y también, mira, y por último ya uno dice, bueno, ya lo de Milei, qué sé yo, son tan distintos los dos. Pero al estar poniendo la relación con Estados Unidos en riesgo permanentemente, si los norteamericanos dicen nunca habían estado en tan bajo nivel las relaciones como están en este minuto, y te lo dijo no solamente el embajador que llegó, sino también el subsecretario para relaciones, no sé, hemisféricas. Sí, claro. Entonces, estoy tratando de acordarme el nombre de él porque su papá fue embajador acá en Chile. Lo tengo acá, claro, pero bueno, pero el punto es que lo dijo este señor, lo dijo el embajador, y ya la embajada dijo, oiga, nosotros vamos a esperar el cambio de gobierno que viene para tener una mejor relación de gobierno a gobierno que la que teníamos en este minuto. Christopher Landau. El papá de él fue embajador, no sé, el embajador Landau. Dice, demuestra lo bajo que ha caído la relación subsecretario de Estado de Estados Unidos y crítica de Boric a Trump. Claro. Entonces, ese es el Estado. Por eso cuando uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el enfoque probablemente de relaciones exteriores de Chile? A, recuperar relaciones. Y 2, trabajar muy de cerca con nuestros vecinos, porque hoy en día tenemos temas en comunes que nos aprietan. Porque normalmente las relaciones con los vecinos operan bien si no me meto en la política interna del otro país, no tengo como objetivo, ¿no es cierto?, querer bienes que son de mi vecino, que era una situación histórica que teníamos la relación con Argentina nosotros, con esa permanente política de Argentina, parte de su ADN, siempre buscando más hacia el sur y más hacia el oeste, y el que estaba más hacia el sur y más hacia el oeste era Chile, por lo tanto era compleja la relación, pero por eso una relación con un país como Argentina tiene que mantener buenas relaciones con ellos, trabajar temas de seguridad juntos, integración comercial, integración turística, eventualmente hay temas mineros que son comunes, ¿no es cierto?, un poquito más al norte, y eso es una relación sana con Argentina. Y una relación sana con el Perú es todo lo que es el manejo de la frontera y las inversiones chilenas y las inversiones peruanas acá. Y Bolivia se abre todo una posibilidad ahora de una relación más sana que la que tuvo los últimos 20 años con los gobiernos del MAS, ¿no es cierto? Entonces hay una posibilidad y paz. Conoce a los chilenos. Ahora, siempre también yo les recuerdo a la gente que el presidente de Bolivia defiende el interés nacional boliviano y el presidente Milei el interés nacional argentino. Y por eso que siempre un presidente argentino va a decir Malvinas Argentina, y en el caso de un presidente de Bolivia va a decir el mar de Bolivia. Es parte de, más allá de las afinidades ideológicas. No, porque ese es el interés boliviano. Entonces, ahora, la afinidad ideológica hace que probablemente te contesten el teléfono y trabajen los temas en conjunto. ¿Ya? Y hay temas, yo creo que el gran tema, digamos, de ese sector del norte y noreste es tener a los países trabajando juntos. Antes era imposible trabajar con Bolivia. No funcionaban las reconducciones, la policía boliviana no se caracterizaba precisamente por ser la más proba del planeta, el gobierno boliviano no estaba interesado. Todos estos gobiernos un poquito más al norte estaban felices de pasarle el cacho a Chile, es decir, inmigrantes venezolanos, vaya fluir, todo que el flujo se fuera abajo, el problema, porque no se quedan con ellos. Claro. Pero igual les causó la inmigración venezolana problemas a Perú, problemas a Bolivia y problemas a Ecuador y Colombia más arriba. Richard, cuando estamos hablando de las relaciones internacionales y la defensa en el futuro gobierno, eventualmente, de José Antonio Kast, quedan 13 días para que finalmente se vea cuál va a ser el resultado. Claro, pero ya para está. que sepamos cuántos pares son 3 moscas. No, y yo siempre lo he dicho, la conversación política hoy día no es quién va a ganar, es por cuánto va a ganar. Entonces pongámonos editorialmente, y a la audiencia lo decimos, vamos a trabajar con ese escenario, claro, para no andar jugando a la incertidumbre. ¿Y qué es lo que pasa con el partido de la gente y todo ese voto? Y ya viste cómo salió, ¿cierto?, el fin de semana. Frente a eso, José Antonio Kast tiene un problema. Su equipo grueso, que él había manifestado en planes como el escudo fronterizo, general Cristian Vial, general Enrique Basaletti, ingresaron al Congreso, sumado, ¿cierto?, a Rodolfo Carter.
¿Cuál sería el equipo que tiene Republicanos para estas dos áreas que son tan sensibles para nuestro país? ¿Quién sería el ministro de Defensa? Mira, en seguridad yo creo que no existe un nombre en este momento. Y probablemente ese nombre va a salir de alguna negociación política. Ahora, tú te vas a reír, la ideal hubiera sido que Kaiser hubiera sido el ministro de Seguridad. Aparentemente, no estoy tan claro, he visto distintas versiones que una persona como Kaiser, por no tener estudios universitarios, no podría ser ministro, que los requisitos para ser ministro se cumplen, aplican los del estatuto administrativo. Y porque la idea lo hubiera sido él, es decir, yo que Kast lo pongo a él. Si funciona, fantástico. Y si no funciona, le echo la culpa a Kaiser. Y políticamente claro, alguien me decía, oye, lo que dijiste es políticamente incorrecto, a ver si funciona la política. Algunos lo nombraban en defensa también. También, y él también tenía, ¿se acuerda de su propuesta, el general Cuellar, que era viceministro? Y yo creo, mira, y no sé, no creo que haya ser Maldonado, que estaba en el equipo de la Evelyn. No sé, todavía yo creo que hay seguridad está líquido todavía. Está líquido, es decir, y probablemente seguridad va a ser de esos temas que el presidente se va a involucrar. ¿Te acuerdas cuando Iván Duque decía en Colombia, o la misma Evelyn también decía, si seguridad es uno de los principales temas, yo le tengo que dedicar tiempo a eso? En el caso de Milei, en la Argentina, Milei, ¿qué fue lo que hizo? Él se focalizó en la economía, que era su especialidad, y puso a Patricia Bullrich en seguridad. Y funcionó perfecto esa dupla. Acá le hace falta esa dupla. Probablemente si Rodolfo Carter no hubiera sido candidato a senador, yo creo que Carter hubiera sido el ministro de Seguridad. Pero finalmente ingresa y está haciendo un poco piensa que lo envió al norte como delegado. No, pero en este minuto, eso es lo que te indica, es que no hay un encargado de seguridad. Claro. Si tú estás mandando a Basaletti, a Carter, es porque no lo tienes todavía y lo estás buscando. O probablemente lo tiene en mente y no lo ha comunicado. ¿Y en defensa? Defensa, ahí es distinto. Hay un líder de la práctica de defensa que es Germán Villarroel. ¿Quién llevó el programa de gobierno en esa área? Que fue el que estuvo trabajando. Ahora, si Germán es candidato a ser ministro o no, eso lo sabe Germán y lo sabe José Antonio Cast. Yo no tengo susto y no me complica que un ex militar asuma, o un ex marino o ex fuerza aérea asuma el Ministerio de Defensa. Creo que necesitamos, en algunas otras oportunidades es bueno que sea un civil o un político, pero en esta oportunidad creo que Chile adolece muchos años, y tú como oficial de reserva del ejército lo sabes, de alguien que entienda cómo manejar la defensa, su presupuesto, sus misiones, su trabajo. Y porque ya estás entrando, cuando tú estés utilizando las Fuerzas Armadas, no solamente en protección de fronteras, macrozona sur, etcétera. ¿Tú te imaginas el Ministerio de Salud sin un médico a cargo o el Ministerio de Justicia sin un abogado a cargo? Entonces se produce esta situación. Lo más cercano que hemos tenido ha sido Mario Desbordes, que fue oficial de Carabineros, pero no es una de las ramas de las Fuerzas Armadas propiamente. Y le preguntas a Mario, y está en Nirvana, él colecciona soldados y ideal también. No, y sabe mucho. Ha sido uno de los ministros más queridos, ¿no? Totalmente. Sí. Pero también Procurica fue muy bueno, Baldo. No, pero estamos hablando de gente que haya vestido uniforme. Claro. Yo no tengo... Mira, recién los argentinos pusieron al comandante en jefe del ejército, asume el ministro de Defensa el 10 de diciembre, lo asume en una condición que se llama disponibilidad, que es una cosa que nosotros no tenemos acá, que es cuando alguien sale como que de la función misma del ejército a tomar otra función de gobierno. Se supone que por un mínimo 2 meses, máximo 6, y después el tipo tiene que tomar alguna decisión, pero no me extrañaría que los argentinos encuentren una forma que él siga. El general Presti va a jurar de ministro de uniforme. Sí. Que eso ya es un mensaje bastante fuerte. Pero Milei no tiene complejo en ese tema. Él dice, esto es lo mejor que yo necesito, o esta es la persona que yo quiero, y viene de conducir el ejército. Fantástico. ¿Y tú, Richard Koyunyan? ¿Qué sé? Un hombre que ha escrito columnas, que pone el tema de la seguridad. Mira, nadie me ha ofrecido y nadie me ha llamado. ¿Ya? ¿Pasamos a la vez? No, pero mira, yo creo que yo estoy bastante cómodo donde estoy en este minuto. Ya. Pero probablemente hay gente como el mismo Germán u otros, Alberto Soto. Se me ocurren muchos nombres de gente que son muy inteligentes, que son capaces con muchos estudios, y que probablemente, a mí incluso en el caso de Germán Villarroel, siempre sentí un poco injusto como salió del ejército, siendo un tipo que es brillante, caballero, inteligente, que terminara su carrera en esa materia. Hoy en día es uno de los gerentes más seniors del grupo GTD,
donde la vida da otra oportunidad. La vida da otras oportunidades. Ahora, también, ojo, hay una posición que creo que nosotros recomendamos y que ya se comienza a escuchar en los programas de los distintos candidatos. Esta fue una idea que sacó Agustín Lapa en su minuto, que dividir el segundo piso de la moneda en dos roles. Uno de otras funciones de gobierno, que llamo yo, todas las otras, y una de asesor de seguridad nacional. El presidente necesita a alguien que lo ayude a coordinar toda la agenda de seguridad nacional. Cuando tú tienes dos grandes temas, porque además este es un gobierno de emergencias. Tú dices, voy a dedicarme a la seguridad y al ¿cómo se llama? Al tema crecimiento económico y migración. Claro, pero seguridad con migración va todo junto. Y entonces, tener una persona que al estilo americano sea el que eche a andar finalmente en este país un esquema de seguridad nacional, ¿ya? Un sistema más que un esquema, donde está integrado por lo que es seguridad pública, defensa, relaciones internacionales, inteligencia. Claro. Entonces, cuando tú buscas posiciones claves con gobierno, no solamente estás buscando el ministro de Defensa y su subsecretario, sino los temas que también que les van a manejar las platas, gente que tenga expertise en el mundo de seguridad pública, gente que sea bueno para la inteligencia, es decir, buscarle porque todos estos son temas que no se alcanzaron a desarrollar en este gobierno. ¿Tú crees que va a salir la ley de inteligencia, la nueva de aquí a marzo? No creo. Entonces, va a ser un tema del futuro gobierno. El crear el Sistema Nacional de Inteligencia robusto va a requerir también un director de la ANI que sepa. El actual creo que está bien. Pero yo creo que estamos hablando de gente que venga del mundo de inteligencia, que conozca bien el tema de inteligencia. Ahí tuvimos un gran nombre que fue Gustavo Jordán. Gustavo Jordán, lamentablemente, hoy en día es uno de los gerentes que ve la seguridad del grupo CMPC. Y gran parte de la ex ANI está ahí trabajando en estos grupos empresariales que cuando vieron que el Estado no le daba seguridad o inteligencia, lo tomaron en sus manos. Pero se me ocurre perfectamente alguien como el almirante Oscar Aranda, por ejemplo. Tipo brillante, digamos, y que le gusta el tema y que algo hace también en materia de inteligencia. Después necesitas gente en ciberseguridad. Oye, ciberseguridad a veces se nos olvida. Cuando queda el desastre todos nos acordamos de la parte de ciber, pero una de las debilidades chilenas... Cuando no te prende el computador nos acordamos, hoy claro, debería haber invertido en el antivirus. Pero bueno, pero uno de los temas que yo siempre he sentido más débiles nuestro es ciberseguridad. Mira, y ahí está Kenneth Pugh, que bueno, deja el Senado... Un hombre que dedicó... Kenneth Pugh sería plug and play, digamos, en el tema. ¿Cierto? Y Kenneth Pugh es el mismo, en ese sentido, es el mismo teniente que yo conocí de joven, ingeniero electrónico, que siempre le ha gustado esas materias. Entonces, uno de los oficiales más brillantes que conozco yo pero también. lo que te quiero decir, gente hay. Yeah. Probablemente Republicano lo jugó bastante bien en el sentido que dijo, me voy a concentrar primero que José Antonio sea candidato. 2, que le vaya bien. Está todo el Partido Republicano y toda la derecha en general hoy en día con un solo propósito: que Kast gane, pero gane la segunda vuelta con un porcentaje relevante de votos. Ahora, ese porcentaje relevante de votos yo no le doy tanto valor, en el sentido de que las lealtades de los chilenos se fuman rápido. Las lunas de miel son cada vez más cortas. Lo que es inteligente fue una idea de Darío Paya que dio hace un tiempo atrás, que la puse en una columna mía que dice: tiene que ser un gobierno de emergencias. Más que entrar en la lógica de los 90 días, tú tienes que decir, yo tengo que resolver una emergencia económica y una emergencia de seguridad, que lo más probable van a tomar más de 90 días. Pero tú tienes que poner al Congreso en una posición tal de que no te puedan negar el sal y el agua en esas materias. Tienes que... Me explico, porque con un Congreso, con la votación como resultó, no va a tener mayoría el presidente Kast en la Cámara de Diputados o en el Senado. Entonces va a tener que haber negociación política, probablemente, y eso, el concepto de las emergencias lo encuentro bastante inteligente. Ahora, dicho eso, por lo tanto, sí importa, por ejemplo, y resultó bastante positivo, que Rodolfo Carter, el general Basaletti y el general Vial estén unos en la Cámara, en el Senado, y otros en la Cámara de Diputados. Tener, por ejemplo, de la perspectiva de defensa, al general Vial y a Becker. ¿Cómo se llama este Becker? ¿Germán? No, el que salió electo senador. ¿Ya? Sí. Él también fue militar. Exalcalde de Temuco. Él también fue militar. Él fue militar. Tener 2 senadores que entiendan de defensa para integrar la Comisión de Defensa es muy positivo. Tener al general Basaletti en la Cámara de Diputados integrando la Comisión de Seguridad también es muy positivo. Tener a Rodolfo Carter en la Comisión de Seguridad del Senado
también es positivo, porque se te hace muy fácil la discusión entre el gobierno y el Senado o la Cámara de Diputados, porque uno de los temas que suceden, Cristian, acá es que tú tienes la mayor parte de tus parlamentarios no son especialistas en seguridad, en inteligencia o en defensa. No. Y por lo tanto, lo que pasaba en el Senado era, cada vez que había un proyecto de esto, todos se daban vuelta, miraban al senador Piu, al almirante, y le decían, bueno, ¿voy para allá, para abajo o qué hago? Y así funciona el Congreso en muchas leyes. Hay uno que lleva el director de orquesta. El técnico en la materia, claro, es ese. Y más todavía cuando el Senado y la Cámara de Diputados no tenían una muy buena opinión del gobierno, del Ejecutivo. Porque en muchas materias en tiempos recientes, lo que han estado dictando que se hace son las comisiones de defensa o de seguridad del Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, no es ir, digamos, al final, que estos señores integren la Cámara o el Senado es positivo. Te facilita el trabajo. Hay un hecho que es importante y que obviamente ha dado que hablar durante estos días. Estamos con Richard Koyunyan. Él es experto en seguridad nacional y también en temas de defensa, y estamos entrevistando además en su calidad de vicepresidente ejecutivo de Athena Lab. Athena Lab es un centro de estudios que se dedica a generar pensamiento crítico en relaciones internacionales, seguridad y defensa. La pauta noticiosa nos lleva a un tema que abordamos, pero me gustaría que profundizáramos, que es la tensión en la frontera Chile y Perú. Aparentemente, esta cuenta regresiva, aparentemente solamente los dichos del candidato José Antonio Kast, virtualmente futuro presidente, habría hecho el retorno de inmigrantes irregulares a sus países de origen. ¿Cómo se soluciona este problema y qué tan grave es la militarización de la frontera peruana anunciada por el presidente José Gerí? A lo primero, yo creo que este es un fenómeno más de la prensa en Chile que en la prensa en Perú. Tú entras a la prensa peruana y hoy día me costó encontrar algo mencionando esto en El Comercio o en otros medios. Es un tema del sur, para nosotros un tema presidencial. Bueno, sí sé, por eso. Hasta Janet Jara se lo critica al gobierno, bueno, imagínate. No, sí está claro. Dos, yo creo que el flujo, si uno sacara una fotografía aérea de Chacayuta, probablemente son menos de los que dice, los que se vende que existe un problema. Es decir, aquí yo creo que hay un punto intermedio. Lo que sí pasa es que evidentemente ya Kast dijo muy claro, los que no están legales se van. Y probablemente hay gente que tampoco, ojo, estando muy buenas las condiciones en Chile de seguridad y economía, esto te aceleró un poquito el flujo de salida. Desde hace un tiempo que hay flujo de salida más que flujo de entrada, ojo, es un tema que uno tiene que tener claro. Entonces, y el que sale quiere salir directo, no quiere ir a darse la vuelta de nuevo por Bolivia, quiere salir directo por Perú. El tema es que los peruanos no son giles, digamos, en esta materia, dicen, se me va a comenzar a producir un flujo, pero ya sea porque Kast salga elegido presidente o porque Trump le meta dos pepas a los venezolanos y saque a Maduro del gobierno. En ambas circunstancias tú vas a tener un flujo de salida. Lo que están haciendo los peruanos tenían básicamente policías en la frontera. Ellos dicen, las últimas cifras hablan de que habrían colocado en el sector fronterizo con Chile 100 militares. 100 militares, desmilitar, don Cristian, es menos que una compañía. ¿Listo? Totalmente. Entonces, lo que quiero decir con eso, Chile tiene más militarizada la frontera que lo que tienen los peruanos. Nosotros ya tenemos más de 100 militares entre las fronteras con Perú y Bolivia. Y tenemos policías, digamos, militares que han andado dándose. ¿Por qué? Porque a los que querían, nosotros estábamos en este minuto, ellos lo que dicen, los inmigrantes ilegales, porque tampoco van a entrar legales a Perú, van a entrar a Perú. Entonces el problema ahora lo van a comenzar a tener Perú y Bolivia más que Chile si se produce el flujo en contrario. Y esto, yo creo que la gente acá en Chile no le da, no dimensiona 100% el impacto que quiere decir, o que digamos que sucedería si sale Maduro y se produce un cambio de gobierno en Venezuela. Puede haber, nadie sabe realmente cuánto sería el flujo de salida, pero que va a haber un flujo de salida, va a haber un flujo de salida. Y el problema no solamente es de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y todo el corredor humanitario que se tendría que generar camino a Venezuela. ¿Esa es la solución? ¿Un corredor? Yo creo que es una combinación de corredor humanitario con transportes terrestres, aéreos y distintas formas para poder hacer volver a los venezolanos. Ahora, no va a ser automático. ¿Por qué? Porque la economía venezolana está destrozada. Probablemente cualquier intervención en Venezuela, al igual que la reconstrucción de Gaza, los Estados Unidos estaría apoyando en alguna medida
también una reconstrucción de la economía venezolana. El solo hecho de sacar a Maduro y conectar de nuevo a la economía venezolana con la economía norteamericana ya te produce un salto el primer año increíble, te pega, porque está tan bajo que el salto inmediatamente. Cualquier cosa mejor. Cualquier cosa mejor. Sí. Richard, ya que estamos hablando de Venezuela, ¿ves fechas? Durante el fin de semana se conoció que Donald Trump conversó telefónicamente con Nicolás Maduro, aparentemente se le habrían dado opciones de asilo. ¿Esto cuánto más aguanta? Yo me puedo equivocar, pero yo apostaría que esta semana, máximo la próxima. Yo creo que antes de Navidad también. O sea, estamos hablando... Es decir, digamos, Estados Unidos... Las próximas 12... Pero de aquí a diciembre. Estados Unidos es muy... Dice, ya lo declaró organización terrorista, le está dando la posibilidad... Por las buenas. Estados Unidos no moviliza un grupo de batalla, incluyendo un portaaviones de la clase Ford, que es... Un portaaviones de la clase Ford tiene más poder que todas las fuerzas aéreas de Latinoamérica juntas, digamos, plantado frente a Venezuela, con ¿cómo se llama? Con buques que transportan infantes de marina, con deben tener un par de submarinos dando vueltas. Es que imagínate la imagen regresando eso, sin nada. Sería una imagen potente de derrota, de resignación. Por eso, regresar sin nada. Nada, no. No es aceptable. En este minuto, el minuto que Estados Unidos puso la flota en el frente, es porque algo va a suceder. Claro. Hay un almirante americano que fue jefe del Comando Sur y fue jefe de la NATO. El almirante Stavridis, que dio una explicación muy clara, dijo, oye, la forma en que opera Estados Unidos va al checklist y se lo declara esto, le pasa avisos y tiene un menú que va desde ataques aéreos, desembarco de infantes de marina, etcétera, y le dan a la posibilidad a Maduro que se vaya en un avión a Irán, a China, a Cuba, Turquía, alguna parte así. Ahora, lo interesante va a ser que todo esto sucede en paralelo en que hay un cambio presidencial en Chile. Es decir, Kast podría verse beneficiado entrando al gobierno que no tiene que ir a militarizar la frontera, que no tiene que hacer un esfuerzo para sacar a los inmigrantes ilegales, porque si eso no sucede, Kast, no habiendo, tú conoces un poco la realidad del ejército, muchos soldados disponibles, hay tecnología pero no soldados, y habría tenido que movilizar a la escuadra al norte. La fuerza submarino, las 3 brigadas del norte probablemente iríamos a custodiar las fronteras con tanques y con cañones autopropulsados, más que necesariamente con tropas. Richard, avanzando el tiempo, me gustaría que abordáramos una columna que leí en El Mostrador. El Mostrador de alguna manera se ha convertido como en el lugar de resonancia de las voces que hablan de defensa en Chile, en columnas de opinión. Yo sé que sí. Athena Lab tiene ahí un centro de estudios, pero es otro del objetivo, por supuesto. Y me llamó mucho la atención tu última columna, que se llama ¿Es Argentina o la Argentina de Milei una amenaza para Chile? Y ahí dice algo que comparto 100%, que las relaciones entre nuestros hermanos, queridos, todo bien, andan bien, pero cuando estamos iguales o nosotros mejor. Hay 200 años de historia que demuestran que cuando Argentina está poderosa, tiene a Chile de casero. Entonces, y por lo tanto uno probablemente hemos hecho mal la pega de integrarnos, no sé, pero ahora, también hay la realidad con Argentina que la frontera es tan larga y a veces la cantidad de problemas que tiene es directamente proporcional a esa frontera, el mar Austral, la Antártida, una serie de cosas. Pero además también, ojo, el ADN argentino siempre ha sido, Argentina ha querido ser como el soberano en el Atlántico y Chile ha querido que Chile solo esté en el Pacífico. Esta forma que tiene Sudamérica abajo hace que Chile tenga derechos sobre lo que en teoría es el Atlántico, pero se resolvió en su minuto el Tratado de Paz y Amistad declarando ese sector abajo con el mar Austral, para no hablar ni que era Pacífico ni el Atlántico. Entonces, y Argentina tiene muy metido en el ADN, ojo, sea el gobierno de Milei, el gobierno de Macri o el que haya sido, o los Kirchner, que ellos siempre buscan más hacia el sur, más hacia el oeste, que las Malvinas son argentinas, que las Sandwich y las Georgia son todas argentinas, y que todo eso genera derechos de plataformas continentales normales y extendidas. ¿Me explico? Entonces hay un tema que uno sí puede tratar de manejar la relación con Argentina por cuerdas separadas. Totalmente. Y probablemente la mejor forma de esas cuerdas separadas es cuando el gobernador de Mendoza se relaciona directamente con la quinta región y el que está más al sur, y se establecen relaciones entre regiones más que a nivel nacional. Ahora,
cuando Milei asume, uno tiene que olvidarse que él dice: yo quiero recrear la Argentina de Sarmiento, de Roca, la Argentina de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando Argentina era potencia mundial. La visión que le venden los argentinos es esa. Ahora, él sabe que para poder hacer esa visión primero tiene que arreglar las finanzas. ¿Es Argentina en este minuto todavía una amenaza para nosotros? No, porque fue tal el descalabro de años en que quedaron casi en los huesos. El mejor ejemplo, lamentablemente, fue la muerte de los submarinistas cuando... En el Ara San Juan. En el Ara San Juan. Hace casi ya 3 años, 4 años. Claro. Y eso, entonces ahora, la Argentina esta va a comenzar a mostrar señales de que me estoy reconstruyendo. La llegada de los primeros 6 F-16 de Dinamarca autorizados por Estados Unidos ya están en tránsito. Llegan el día viernes a Argentina y te aseguro que la recepción que le van a hacer a Argentina era como cuando llega la selección de fútbol ganadora de un mundial. Eso hace. Estamos volviendo a ser Argentina grande de nuevo. Un poco lo que prometió en la campaña. Bueno, es que Milei necesita, cuando haces sufrir al argentino restricciones porque estás arreglando la economía, tú tienes que venderle algún sueño. Tiene lógica. Y eso él lo entiende. Hemos pasado, Richard, estamos con Richard Koyunyan, él es experto en temas de seguridad nacional y también vicepresidente ejecutivo de Athena Lab, o por supuesto que es concejal de Las Condes y una voz autorizada en temas de defensa. Estamos hablando de relaciones internacionales, hemos concentrado nuestra conversación en la frontera norte, donde la seguridad y la migración son desafíos bilaterales que tendrá que asumir el futuro gobierno. Hemos hecho un repaso por Argentina, pero Bolivia es nuestro tercer y último vecino con quien no tenemos relaciones internacionales, y tú lo mencionaste en algún momento. Es un gobierno que cambió de mano después de 2 décadas, 20 años de hegemonía del MAS, es decir, el movimiento amplio al socialismo. En Bolivia sí tenemos relaciones, lo que pasa es que entre los eufemismos de la diplomacia... Relaciones embajador, tenemos cónsul de primer nivel. Tenemos cónsul general en Bolivia de rango embajador. Tú sabes que es cónsul, es cónsul en La Paz. Sí. De repente han habido actividades en Cochabamba o en Santa Cruz donde no puede participar porque es cónsul en La Paz. Bueno, o sea, ojo con eso. El que lidera hoy en día la práctica de relaciones exteriores del futuro gobierno de Kast es el embajador Canela, que fue cónsul general en La Paz. Conoce. Sí, conoce allá. Ahora, Bolivia, creo que a veces cuando uno escuchaba los debates presidenciales, el que explicaba mejor la relación con Bolivia era Meo. Meo decía: todos estos gallos que prometen cerrar toda la frontera, que no pasa nada, que si los bolivianos no reaccionan, ¿te acuerdas cuando Kaiser decía: si los bolivianos no reaccionan, les vamos a cerrar el acceso portuario a través de Arica, etcétera? ¿Cuáles son las 2 regiones que más se venden? Si nosotros cerramos nuestra relación con Bolivia, el impacto económico en el norte grande de Chile es dramático, porque es el lugar de tránsito para las importaciones y exportaciones bolivianas. La economía de Iquique, digamos, la cantidad de edificios de departamentos que pertenecen a bolivianos que van a pasar el verano allá, totalmente, es muy alto. Entonces, uno tiene que entender que hay el norte, todo ese digamos, lo que es Perú, Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile, es una zona relativamente integrada económicamente de operación. Lo que pasa es que le falta seguridad. Ahora, Paz, si tú ves todas las declaraciones de Paz, creo que Paz el mayor problema que tiene hoy en día es con su vicepresidente. Totalmente, Edman Lara, claro. Personajazo. Le salió chúcaro el señor este. Es que había que ver al capitán Lara desde que lo eligió por ser tiktokero, pero... Bueno, pero el punto es que Paz sabe que tiene que reactivar la economía, tiene que volver a traer inversión. El MAS destruyó la economía boliviana, es decir, hoy en día los proyectos no los financiaba el gobierno, el Estado, no había ánimo, excepto Santa Cruz como una región aparte donde nunca el MAS se metió mucho, pero Bolivia necesita, y por eso es que Paz está invitando a la inversión. Él va a invitar a los chilenos a invertir, y va a invitar a los peruanos a invertir, va a invitar a los argentinos, va a tener que reactivar todo lo que son los gasoductos, la explotación de gas, tiene que echar a andar la economía para que esa economía funcione. Y probablemente la tolerancia de Bolivia a los temas de seguridad, dado el desgobierno que existían, estaban todos acostumbrados a eso. Lo que pasa es que nosotros no nos acostumbramos todavía, pero ellos estaban acostumbrados. Pero para hacer un ambiente de inversión y de atracción del turismo, él necesita mejorar la seguridad, tal como tienen que mejorar a los peruanos y mejorar a los chilenos.
Es importante lo que hemos hablado en torno a las relaciones internacionales, la política exterior, pero me gustaría que antes de finalizar la conversación, nos quedan aproximadamente 10 minutos y quiero terminar hablando de lo que hacen en Athena Lab, que concentremos, porque nos hemos puesto mucho el foco en la frontera norte, ya la macrozona norte, pero la macrozona sur, desde un tiempo, 4 años que tenemos un estado de excepción que se ha renovado 30, 40, no sé. Yo soy crítico de este gobierno porque en campaña decían vamos a desmilitarizar el Gualmapu y pasaron en la historia como el gobierno que más tiempo tuvo un estado de excepción por seguridad allá. ¿Qué va a pasar en la futura administración con la Araucanía? ¿Qué va a pasar con el gobierno de José Antonio Kast en Araucanía, siendo que tiene un senador, cierto que, ya lo decíamos, se preocupa de temas de seguridad? Se enviará a la Infantería Marina como corresponde, se enviará a la Brigada de Operaciones Especiales, la BOE del Ejército. José Antonio Kast dijo, van a poder entrar, pero no van a poder salir, como una suerte de peaje. ¿Cómo ves la Araucanía, que es un tema nacional? Mira, déjame hacerte un resumen del punto de vista de lo que es seguridad de Kast. Probablemente lo que es Frontera Norte tiene un esquema más desarrollado de cómo manejarlo. Lo que no tiene todavía no se ve 100% claridad es cómo un gobierno de José Antonio Kast va a manejar el tema principal de Chile, que es el crimen organizado y la delincuencia que existe en los principales centros urbanos chilenos, ¿ya? Y el segundo es el de la macrozona sur, porque la macrozona sur se sabe la cantidad de insurgentes. Yo hablo de insurgencia porque ahí se pretende reemplazar al Estado y que cometen actos terroristas y toda esta cosa. Nosotros tenemos tropas de la Infantería Marina, es decir, la Infantería Marina y tropas del Ejército desplegados, lo cual ha sido de un alto desgaste porque nuestra Infantería Marina y Ejército hoy en día ya no son tan intensivos en gente, en soldados. Entonces hay tipos que se pegan rotaciones permanentes, esto termina afectando la economía familiar, la vida de ellos, etc. Están siendo utilizados en modo paracetamol, es decir, existen para bajar la temperatura y probablemente su presencia te disminuye la cantidad de incidentes, pero no tienes unas fuerzas armadas y jefes de la defensa en modo responsable realmente de la seguridad en su territorio, de ir a buscar a los insurgentes y meterlos a la cárcel. Eso requiere probablemente más bien un estado de sitio o una aproximación distinta, no de estado de emergencia, porque mientras dura el estado de emergencia y como está firmado el decreto, los responsables por ir a perseguir a los delincuentes y a los terroristas y los insurgentes es el fiscal regional de la zona de Temuco. Sí, totalmente. Entonces él dispone de las policías y, ojo, no ha hecho mal el trabajo, es decir, ha logrado que la PDI y las policías, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, trabajen, pero el problema es que a la velocidad que vamos avanzando, vamos a terminar de resolver el problema en 40 años más, y mientras tanto se destruye ayer, no sé si viste en el Mercurio, cuánto subió el costo de plantar y el costo de cosechar en el sur, producto de los niveles de inseguridad que existen. Entonces, 300% apareció. Pero, entonces, ¿cuál es el punto? Que Kast puede resolver el problema si declara un estado de sitio que requiere autorización del Parlamento, de un Parlamento que no tiene mayoría. No, sí, es brutal. Es brutal. Porque claro, uno podría decir, en una semana mando a la BOE y a la Infantería Marina y con recursos de inteligencia agarro a todos los insurgentes y me los llevo a la cárcel, o construyo una cárcel especial donde meter. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. Pero por eso que todavía pago por ver cómo va a suceder eso. Probablemente de la perspectiva militar y de la práctica tradicional que hay del mundo militar y el mundo de la contrainteligencia, hay forma de hacerlo. Pero ¿Alguna vez que se requiere de voluntad política? ¿Alguna vez envió, no sé, yo nunca se lo escuché a él, pero había no lo quiero ni siquiera nombrar para no endosarle una frase que puede que no sea de él, pero aparecía un ex comandante y jefe de la Armada que no me acuerdo que dijo, si fue en 48 o 72 horas, no sé si es real, porque nunca se lo escuché a él, pero no, sí lo dijo. ¿Es real? ¿Se puede, con voluntad política, con las Fuerzas Armadas, con respaldo político, se puede poner fin al problema de terrorismo en la Araucanía? Sí, claro. ¿Cómo? Se hace una operación contra insurgencia. Pero van a haber muertos. Van a ver. Las fotos de... O sea, ¿viste tú lo que pasó con Camilo Catrillanca? No, sí sé, pero si el problema es que lo que uno dice, una solución de 72 horas, o una semana, o de 2 semanas, si hasta la Elin Matei prometían un año resolverlo. Y esto no es no es través de la Comisión de Paz, esto es ir
estamos hablando de ir, probablemente están ubicados ya, agarrar a todos los que son los movimientos insurgentes que existen en la zona sur y llevárselo a todos capturados, probablemente en una semana, 2 semanas tú lo haces. Y vas a tener que actualizar algunos datos de inteligencia, tener todos los Hermes disponibles volando, fotografías satelitales. Ojo, ahora hay mucha más información que antes por toda la información que tienen las madereras. Las madereras han hecho una inversión caballa. Hablábamos recién de pues que están a cargo de la CMPC. Claro, entonces, y de Arauco también hay otros. Entonces, toda esa información existe. Pero pero tú tienes que declarar un problema de seguridad nacional porque le vas a dar una solución militar. Si lo declaras todavía un problema de delincuencia o de crimen, lo vas a dejar en manos del Ministerio Público. El Ministerio Público va a avanzar a la velocidad y con los métodos que exige el Ministerio Público. Hemos estado conversando más de 40 minutos de relaciones internacionales, seguridad, defensa. Son temas que obviamente son importantes, que vale la pena conversarlo en actualidad todos los días, pero con una mirada un poquito más largo plazo. Ahora, hablamos de Perú, nos fuimos a Argentina, terminamos en Bolivia y nos fuimos a Araucanía. Yo creo que lo que falta todavía, porque cuando tú resuelves el problema de la macrozona sur, resuelves un problema que afecta a las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. Por eso es macrozona. Claro. Pero son 4 provincias, no son 2 regiones completas, son 4 provincias. Cuando resuelves el problema de la macrozona norte, afectas probablemente a todo el país por flujo, pero este tema está, como dijimos antes, relacionado a lo que haga Trump en Venezuela, la situación económica del país. Pero hay 2 temas que no hemos hablado: crimen organizado, delincuencia. Y ojo, porque podríamos haber hecho los 2 otros problemas y la gente que vive en Las Condes, o que vive en Providencia, o que vive en Ñuñoa, o que vive en La Pintana, no van a ver ningún impacto en su mejora de sus niveles de seguridad personales. No, claro. Entonces, hay un tema que todavía he hecho de menos en las discusiones y en los foros, porque siempre nos hemos concentrado en los grandes temas. Específicamente, ¿qué vamos a hacer con el crimen organizado? ¿Y qué vamos a hacer con los niveles de delincuencia? Esos requieren PDI, requieren carabineros, requieren Ministerio Público. Y no tenemos soldados, como alguna vez, ¿te acuerdas cuando hubo unos temas en Santiago que querían declarar estado de emergencia en Santiago? El ejército no tiene tropas disponibles para atender simultáneamente. El ejército antiguo, el ejército de la época de Pinochet, que tenía, no sé, 60.000, 80.000. Cuando la parada militar duraba 3 horas. Y cuando era un ejército que era más intensivo en mano de obra y menos en tecnología, y bien donde estamos al revés. Entonces, es que es fácil decir, estado de excepción en la región metropolitana, militares a la calle. No hay plata. No, primero no hay plata. Y 2, ¿con quién los vas a hacer? Con la escuela de infantería, la escuela militar, vas a terminar metiendo a los cadetes, vas a terminar probablemente teniendo que llamar a la reserva, hacer una pega que en la reserva nunca ha estado diseñada para hacerlo. Entonces, es complejo. Yo creo que el chileno espera también, claro, probablemente producto de la voluntad política, un mejor y más eficiente uso de los ministerios de seguridad, mayores niveles de exigencia a las policías, que se vayan notando mejoras en el ambiente de seguridad. Probablemente el expulsar a muchos venezolanos también te va a aligerar el problema. Pero por eso quiero poner el punto. Nosotros podemos discutir de todas las otras cosas que hablamos, pero puede no haber un impacto en la vida del chileno de a pie, que él sienta que puede salir en la noche y no lo van a asaltar. Si es que no existe algo que se dedique, y por eso que no es tan poco importante, yo diría que es bastante importante que el presidente Kast, cuando uno comience a llamarlo ya presidente, realmente ponga a un equipo muy profesional a cargo del Ministerio de Seguridad. Ya que tenemos un Ministerio de Seguridad, tenemos que usarlo. Otro a cargo del Ministerio de Defensa, porque hay links entre ellos. Totalmente. Y relaciones exteriores, si tú no pones un equipo pro, no como los que hemos tenido últimamente, que se ponga, que maneje la relación vecinal y que maneje la relación con Estados Unidos y con China, tenemos ya grandes avances. Grata conversación con Richard Koyunyan, él es vicepresidente ejecutivo de Athena Lab. Espero que esta entrevista aparezca ahí en el portal, no como la que hicimos en la radio, que no apareció. No sé. Vamos a llamar al community manager. Sí, no, la community manager ya está comunicada. Ya. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque Athena Lab tiene, además que vamos a terminar hablando de Athena Lab,
es un sitio que además revisa uno en YouTube y tienen un poco lo que hacemos nosotros de poner los temas de relaciones internacionales, seguridad y defensa en la palestra. Y usted revisa, ¿cierto?, su canal de YouTube y tiene algo que es muy interesante, lo conversábamos fuera cámara. Ellos hicieron un panel de conversación con las candidaturas presidenciales de los candidatos que asistieron, ¿cierto?, tanto en temas de defensa y de política exterior. Yo quedé muy afligido porque me invitó Richard a asistir, no pude ir, pero gracias a la tecnología pude verlo por YouTube. ¿De qué recogen? ¿Quiénes participaron? Invita quizás a ver el canal y luego terminamos hablando de qué es lo que es Athena Lab. Mira, yo creo que fue un panel muy positivo. Nosotros nos invitamos a todas las candidaturas, dijimos, ese tipo de formato nos daba para que todos vayan porque nadie habla nada. Muy sano. Entonces invitamos a la candidatura de Janet Jara, estaba la de Evelyn Matei y la de José Antonio Cast. Yo creo que en general, algo que ya sabía... Fue el diputado Leiva Sí, el diputado Leiva, siempre lo reconozco. El tipo sabe y habla muy bien y entiende las materias que está hablando. Ahora, era el único que no era militar, no había sido militar. No, pero la aproximación de él se notaba que era un abogado que entendía de las materias y que tenía experiencia en la Cámara de Diputados en esta situación, en este tema. Y lo mismo, ahora, evidentemente los comandos de José Antonio y de la Evelyn llegaron con ex militares o personas, gente que venía al mundo uniformado. Se notaba que sabían de sus materias, pero yo creo que lo más importante, que también salió en los otros debates, que yo creo que nadie tiene, es decir, hay un 95% de consenso en el diagnóstico de los problemas que tenemos. El tema es cuáles son las soluciones que les damos. Lo que uno ve del mundo de Janet Jara es que es una continuación de lo que existe en el gobierno actual, de políticas del Ministerio de Defensa, de seguridad, es más de lo mismo y probablemente van madurando ciertas iniciativas que comienzan a producir resultados. No todo lo que ha hecho este gobierno es malo, ojo, en algún minuto aprendieron y hoy en día el nivel de resguardo que existe en la frontera es mejor que hace 2 años atrás. Ya dejaron de ocupar los megáfonos. No, porque también hubo una evolución. Uno aprende después. Uno aprende y también hubo mucho aprendizaje y hay fiscales del Ministerio Público que están haciendo muy buen trabajo. Richard, se me acaba el tiempo, sí, pero preferí que conversáramos en profundidad, pero de repente puede que la gente diga, Athena Lab, ¿qué es lo que es esto? Cuéntanos qué es lo que es, a qué se dedican y dónde encuentran ustedes los estudios que publican diariamente. Nosotros, Athena Lab es un centro de estudio dedicado a temas de seguridad, defensa y relaciones internacionales. Originalmente seguridad no estaba tanto en nuestro libreto, pero conforme las Fuerzas Armadas fueron involucradas en temas de seguridad pública, dijimos, hay que meterse acá. Este es un centro de estudio que, como dije, ya 7 años, es relativamente nuevo, es el único en su clase en Chile, y tenemos un equipo de gente profesionales que siempre tratamos de llevar gente muy talentosa, un equipo chico. Se publican, muchos de ellos nosotros, además estamos publicando en los medios, en el Mostrador, el Libro, en el Mercurio, etcétera. Y también pero le dedicamos harto tiempo a hacer trabajos, digamos, cuadernos de trabajo. Crear pensamiento crítico. Claro, generar pensamiento, pero el pensamiento, si vamos a opinar de la frontera norte, el equipo va a la frontera norte, se recorre toda la frontera norte y emite un trabajo. Quien dirige la práctica de research, el general Griffiths, fue además comandante del Comando Conjunto Norte, comandante de la 6ª División de Ejército, sabe cuando está hablando en terreno. Cuando hablamos de la zona sur, fueron a la Antártida, fueron a los campos de hielo. Entonces, y lo bueno es que este trabajo sirve para las universidades, para las academias, para la academia diplomática y también, ojo, un esfuerzo que es muy grande que nosotros hacemos, que es la Academia Athena Lab, que sucede, digamos, ocurre 2 veces al año, en enero y en julio, donde llevamos aproximadamente unos 35 jóvenes a las temas de Jawel y donde se hace un seminario de 3 días de temas de seguridad, defensa y relaciones internacionales. Porque uno de los problemas que tiene Chile es que los temas de seguridad y defensa estaban muy concentrados en las Fuerzas Armadas y en las policías. Y no hay una práctica en el mundo civil con esta materia, que siempre es bueno crear civiles especialistas en estas materias para que sean contraparte de las Fuerzas Armadas, para que puedan trabajar en los ministerios de defensa, de seguridad o de relaciones exteriores. Esto es si tienen entre 20 y 30 años, entre el 7 y el 9 de enero, un mundo en conflicto, desafíos geopolíticos y la seguridad nacional para Chile. Y que se apuren porque esta cosa, las postulaciones normalmente terminan
Por esta siendo fecha. 7, 8-1 por cada puesto en la academia. No, está muy bueno y hay fotografías de cuando iniciaron en el año 2022, así que se ve también ahí el grupo de saber con los que saben. O sea, aprender con los que saben. Richard, te agradezco esta conversación. Muchas gracias, Cristian. Muy amable. Casi 50 minutos, una de las más largas que hemos tenido. Muchas gracias a ustedes también por ver esta conversación. Me espero aquí porque tenemos que despedir el programa agradeciendo, por supuesto, su sintonía. Nos ven la próxima semana.